Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia en este jueves lluvioso de Madrid, en el que también hay un montón de actos simultáneamente y seguro que hay algún partido de fútbol, aunque es con cuál. Y estamos aquí pues, hoy para celebrar la víspera, ¿no?, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y yo quería agradecer antes que nada al Centro de Arte Moderno, Museo del Escritor, Espacio Cultural Borges, porque como ven es muchas cosas, muchas vidas paralelas y universos confluyen en esta hermosa librería, pues que nos ceda el espacio, que nos acoja siempre tan bien. Hemos tenido un taller de traducción literaria que ha sido una hermosa experiencia y que esperamos que se pueda repetir, y tenemos también a algunos de los compañeros participantes y bueno, pues somos los, digamos, intervinientes en el acto. Vamos a ser 7 personas, 2 van a estar por conexión remota, y uno desde Barcelona, otro es un compañero que solía asistir también al taller, pero que no lo ha podido organizar de otra forma. Y empezamos con la parte presencial, y quería ceder la palabra pues, a la primera de las grandes mujeres que también nos acompañan, que es poeta, es una persona de una gran sensibilidad, y quizá ustedes ya la conozcan, y es Emma Prieto Rubio. Nos va a presentar a Emily Dickinson y no solo. Muchas gracias, Emily. Pues muchas gracias a la librería, muchas gracias a todos por venir, a Mérida Saballer por haber contado conmigo y por todo el trabajo de estos días con los mails, la preparación y todo eso. Y bueno, pues yo a la poeta que he elegido es a Emily Dickinson. Creo que la he elegido porque tengo fe en la poesía y en la escritura como agitadora del mundo. Y también como reveladora con B y reveladora con V. Y qué mejor agitadora que Emily Dickinson, una poeta solitaria como ninguna en el pequeño pueblo de Amherst, en Massachusetts, escribiendo sus poemas un poco para ella misma, ¿no? Pero los más profundos, uno de los más profundos y conmovedores poemas de un siglo tan agitado como el siglo XIX, yo creo que se lo debemos a ella, ¿no? Dickinson escribió miles de poemas, de los que solo se publicaron en su vida unos 12, y solamente su círculo íntimo sabía que escribía poemas. A su muerte, cuando murió, Lavinia, su hermana pequeña, fue la que recogió todos estos poemas, pero en su pueblo no dejó de ser para todos los habitantes una excéntrica vestida de blanco, a la que le gustaban los ángeles, y tenía una sólida formación, lo que en aquel tiempo para las mujeres no era nada normal, y sabía de astronomía y sobre todo de plantas, de hierbas y de flores. Sus poemas acompañan y ayudan a vivir a quien los lee, y son pocos, yo creo, los que como ella nacen con un don especial para saber decir con sencillez las cosas más evidentes. Y luego yo creo que la influencia que ha ejercido sobre mí, pues yo escribo narrativa, cuentos, y escribo poesía. Entonces, en un libro que escribí de cuentos, Escamas en la piel, en el 2018, publicado en el 2018 por Adesoras, tengo un cuento que se llama La oscuridad luminosa, de una persona mayor, bueno, y digo: guardas un secreto, eres y no a un tiempo la Emilia de siempre. Esta mañana, al ir a comprar el pan, te has cruzado con una estudiante que llevaba bajo el brazo una carpeta forrada con postales. En una de ellas, la que ocupa el centro, has leído: la esperanza es el ser con plumas que anida en el alma. Y debajo, Emily Dickinson. Menuda suerte. Alguien que escribe algo tan hermoso lleva tu nombre. Eso es un signo, una señal. Luminosa, además. Espera ansiosa la llegada de la noche para, envuelta en tinieblas, repetirte bajito: Emily, una y otra vez. Emily. Emily, que es un nombre mucho más bonito que Emilia. ¿Dónde va a parar? Y esta señora, una señora mayor, una señora también helada, se va convirtiendo como en Emily bajo su influencia, ¿no?
He elegido 3 poemas y también luego de mi libro Respirar escarcha de poesía, un poema que también pues es un homenaje a Emily, ¿no? El primero dice así. Yo era la más menuda de la casa. Me quedé con el cuarto más pequeño. Por la noche, mi pequeña lámpara, un libro y un geranio. Acomodada así, podía recoger la abundancia que no dejaba de caer. Y además, mi cesta. Déjame pensar. Sí, estoy segura de que eso era todo. Nunca hablaba, a no ser que me preguntaran. Y entonces, escuetamente y bajo. No podía soportar vivir en voz alta. El bullicio me azoraba tanto. Y si no fuera porque hace mucho que pasó, y si los que yo conocía se hubieran marchado, a menudo pensé que inadvertidamente podría haber muerto yo. El segundo dice: temo a la persona de pocas palabras, temo a la persona silenciosa. Al sermoneador lo puedo aguantar, al charlatán lo puedo entretener, pero con quien cavila mientras el resto no deja de parlotear, con esa persona soy cautelosa. Temo que sea una gran persona. Y la tercera dice: no es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur, antes de que los hielos lleguen, acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan, los temblorosos, rondando la puerta del granjero, mendigando su ocasional migaja hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. Y luego el que yo escribí en homenaje, que se abre con un epígrafe: aroma a pétalo, piel nevada, soledad en los huesos y en los muslos huérfanos. Y dice así: te imagino, Emily, no escribiendo poemas, sino días después de haberlos escrito, ordenándolos en pequeñas montañas, suaves colinas de versos, que luego anudas con una cinta rosa, azul tal vez, y olvidarás allí para nadie, con la filosa esperanza de que algún día. Te imagino también, piel nueva que nace tras la herida, al elegir las flores de tu herbario, cuando aún no sabías que harías uno, construyendo tu perenne nido con el desaliento de un gorrión sin familia. Si me esfuerzo, logro verte, Emily, en un lugar con arena, no sé si desierto o playa. Tú caminas por la orilla, definitivamente es una playa. Hace un aire que estremece el corazón, y las olas, por algún extraño motivo, nunca logran alcanzarte. Después se desliza la bruma y aprovechas para alisarte el pelo. La bruma envuelve tu pasado y también nuestro futuro, un poco. Míranos, sobrellevando como podemos nuestra parte de la noche. Muchas gracias. Tenemos el PowerPoint, ¿eso va antes o después de la lectura? Eso va durante, si es posible, para irnos ambientando Tengo antes que- de la lectura, efectivamente por el tema de la luz, que está bien pensado, pero que hay una parte en la cabeza y luego está claro la lectura de... Bueno, igual pues te da para leer igual. Sí. De las dos presentaciones es la de Sofía Casanova, porque la otra es de Paul, Vale. la que estaba en el tren. Bueno, pues yo soy Amelia Serrayer y bueno, creo que muchos me conocéis ya. Y entonces soy eslavista, escribo ensayo, también relatos y estoy a punto de publicar un poemario, Blanco Roto. Y lo que sí que digo con orgullo es que soy traductora literaria porque tengo mucho más hijos adoptivos que propios y pues traducidos pues por fortuna. Llevo bastantes libros, fundamentalmente de literatura polaca, de grandes autores como Witlin, como Kapuscinski, como Polkowski, Augustiniak, que no siempre son
muy leídos por estos lares, pero que también son escritores de culto, ¿no? Y tienen su público. Y también pues, tenía la oportunidad de traducir literatura rusa y a grandes mujeres. Entonces, en este camino del eslavismo, ¿no? Porque tampoco soy la única filóloga, ni mucho menos de la sala, me topé con un personaje muy curioso, que es Sofía Casanova-Lutosławska, que es la primera corresponsal de guerra española y que se disputa, digamos, con otra grande, Carmen de Burgos, Colombine, el título, pero los especialistas en la cuestión suelen decir que hay que decir que la primera mujer que cubrió una guerra fue Colombine en 1909 en el Rif, en Marruecos, pero lo hizo como a título personal, ¿no? Que ella verdaderamente estaba invitada por la Cruz Roja, había un corresponsal hombre de su mismo periódico, del Heraldo, que estaba allí trabajando como corresponsal, es decir, que no solo fue una semana, digamos, como ella, y ella consiguió esa hazaña, ¿no? de contar esa terrible guerra con la óptica femenina, pero haciéndose poco pasar por enfermera y sin saber si le iban a publicar lo que escribía. Entonces es una gran pionera también y tiene muchísimo mérito, además ha dejado después hermosos libros, muchos artículos y reportajes, pero técnicamente un corresponsal es una persona contratada por un medio que está un tiempo importante en el lugar de los hechos, lo que le permite como profundizar más. Entonces, desde el punto de vista de los teóricos del periodismo, Sofía Casanova, que empezó a hacerlo después con la Primera Guerra Mundial, en 1915, pero es como la primera corresponsal porque, pues, efectivamente, bueno, digamos que varios medios la pretendían, pero le contrató el ABC. Y en aquel entonces era aprovechar su vida personal, que daré unas pinceladas, el hecho de que el conflicto, una parte importante, empezó donde estaba su casa, pues al ser ella previamente una escritora reconocida como poeta y que también publicaba en prensa, pues entonces tuvo esta iniciativa el director entonces de la ABC, que era Torcuato Luca de Tena, de aprovechar que estaba en el lugar de los hechos para contratarla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se la considera que es la primera corresponsal porque ejerció como tal pues 50 años. Los primeros contratados y luego ya censurada, pero quiero decir, luego ya también sin saber si se la iba a publicar, pero ella pues llevaba el reporterismo a la sangre, ¿no? Entonces, si podemos ir pasando la presentación o ponerlo, pues es un caso interesante porque Sofía Casanova nació en La Coruña, según algunos, o en el Pazo de Almeiras en 1861. Existen dos versiones sobre el asunto. Y falleció en 1958, una vida muy larga para una persona que vivió la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, después la guerra polaco-ucraniano-bolchevique, sí, luego la guerra que hubo entre Ucrania, el breve tiempo que fue independiente entonces, y la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial ya mayorcísima, entonces, y encima las vivía in situ, porque tenía esa mala suerte, digamos, o ese destino peculiar. Y entonces es curioso porque ella viene de una familia estructurada gallega, que el padre acabó abandonando a la madre, y la madre hizo mucho por costear la educación, pero como pueden ver, en un principio en España pues, se consideraba como una poeta de salón, leía personalmente al rey Alfonso XII sus poemas. Tiene un poemario muy potente, Fugaces, que ha sido rescatado por Torremozas y que tuve la oportunidad de hacer la edición crítica. Y ese es su segundo poemario, pero claro, tiene también una carrera poética. Pero es curioso porque cuando uno investiga su figura, es el hecho de ser corresponsal lo que le hace
que se gane un respeto y una admiración por parte de como la opinión pública española, porque antes solían hablar en los periódicos de la época, el Independiente, el Imparcial, el Liberal, como una distinguida señorita que escribe en muchas ocasiones. Y que bueno, que también decían que el hecho de que le gustaran a Alfonso XII de sus poemas, que le posteó este segundo poemario, incluso se lo publicó él, era pues porque le recordaba físicamente a su mujer, pero bueno, no porque tuviera una calidad. A pesar de todo, apostaron por ella Campoamor, por ejemplo, que fue su gran valedor, y hay que decir que cuando su futuro marido vino a España, que él era también un gran intelectual polaco, por estas lares no se le conoce, pero Wincenty Lutosławski es de la familia Lutosławski, como el músico Witold Lutosławski, que es su sobrino, es una familia de inteligencia polaca, donde pues filósofos, políticos, es una familia muy ilustre, que ninguno era inactivo. Y en el caso de Wincenty, pues es un personaje muy excéntrico, pero conoció a Sofía precisamente porque le pidió a Campoamor que le presentara el gran poeta pesimista en un sentido schopenhaueriano español. Y entonces, en vez de ser un hombre, pues le presentó a Sofía Casanova, y que además no cumplía para nada con el estereotipo que él tenía de española, ¿no? Pues como gallega, era rubia, de ojos azules y demás. Y entonces Lutosławski, que es un personaje genial porque es la persona que ha datado la obra de Platón, y la cronología que tenemos de Platón se la debemos a Wincenty Lutosławski, y otras cosas como la estilometría, que tiene muchas aplicaciones, no solo en lingüística o comparatística, sino por ejemplo a la hora de hablar a la hora de hacer incluso en juicios, ¿no? Atribuir escritos es una ciencia, se supone, para saber la autenticidad de lo que, basándose en el estilo literario, ¿no? de un texto. Pues este señor era una persona así muy excéntrica, entonces creía que en él se iba a encarnar, al conocer a Sofía y casarse con él, la profecía de Adam Mickiewicz de que del hijo de un polaco, de una extranjera, nacería el Mesías que liberaría Polonia. Y como han visto, Sofía solo tenía hijas una tras otra, llegó a tener 4, y entonces acabó siendo repudiada por Lutosławski por esto, y ella también, hartándose de una persona así de difícil convivencia, que es de los introductores del yoga en Europa, por ejemplo, pero muy excéntrico. Y entonces Sofía mantenía a sus 4 hijas, la tercera se le murió muy jovencita, con su trabajo como corresponsal o con sus recursos, porque en esas situaciones tan terribles de las guerras que les tocó vivir, como el marido era diplomático, también agitaba por la causa polaca y era profesor visitante de universidades, iba recorriendo Europa, ¿no? Entonces eso le permite estar en Polonia cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en San Petersburgo cuando está la Revolución Rusa, en fin, que es como una especie de imán para los conflictos, en Varsovia con la Segunda Guerra Mundial otra vez, y es la única persona que nos ha narrado las 2 guerras mundiales, por ejemplo, con sus reportajes, ¿no? Y ella que siempre tuvo ese lado de sus inicios de poeta modernista y de talento, y apreciada pues eso, por grandes personajes literarios de la época como Campoamor, pero también por Benito Pérez Galdós, que admiraba una obra de teatro suya, La Madeja, que se representa en el teatro español y demás. Hay testimonio escrito de todo ello, ¿no? Pues, y fotografías, como pueden ver, pues Sofía, pese a que la etiquetaran como esa distinguida señorita que escribe, ya se definía como humilde obrera del pensamiento. Es también un personaje complejo. Pensen ustedes que fluctuó mucho. Al principio de la Revolución Rusa admiró a los bolchevistas, como les llamaba, porque como no existía palabra, pues creó la que le parece oportuna. Y a veces les llama maximalistas, que está muy bien porque es lo que significa, es una adaptación del término, y sería muy feliz que lo usáramos todos frente, ¿no?, a los mencheviques, que son los que quieren un cambio más mínimo. Pues a los bolchevistas les admiraba mucho, que casi sin derramamiento de sangre, muy rápido, ¿no?, se hicieron con el control de San Petersburgo en un inicio, me refiero.
y bueno, pues la perfecta coordinación, luego algunas de los postulados, ¿no? Porque la Rusia de Nicolás II pues estaba llena de grandes injusticias y desigualdades, también un estado imperial, bélico, ¿no? Que acababa de sufrir la derrota en la guerra ruso-japonesa, que se estaba metiendo en algo terrible como fue para el imperio ruso también y después la Unión Soviética la Primera Guerra Mundial. Entonces el hecho, algunos de los postulados, ella los admiraba mucho, el acceso a la educación, por ejemplo, la formación también de la mujer, pero luego muy rápido pues va a convertirse muy anticomunista, pues entre otras cosas porque fusilan a sus cuñados y cuando ella hace gestiones para que eso no ocurra y obtiene entrevista a Trotsky para el periódico y para conseguir la liberación de estos cuñados, ¿no? Entonces, no siendo así, pues ustedes se imaginarán la decepción, ¿no? Como el engaño que se supone, ¿no? Entonces es un personaje que ideológicamente es muy complejo porque da muchos bailones, es una persona conservadora pero feminista, que al principio vio con buenos ojos la revolución, que luego era anticomunista totalmente y que apoyó al principio de la guerra civil al bando franquista, pero luego fue censurada por el bando que había apoyado por el contenido de sus reportajes. Entonces acabó una especie de limbo olvidado en la Polonia comunista sin poderse mover porque los extranjeros perdían su pasaporte, y como una lección propia porque ella, habréis visto en la presentación que también era una persona muy familiar, ¿no? Entonces sus hijas, sus nietos, su vida desde ese punto de vista no es tampoco tan trágica, en el sentido de que siempre dicen que es el salón de su casa, por muy grande que fueran las penurias, pues estaba lleno de gente, era muy vivo y era muy respetada, y tuvo pues también una vejez como rodeada por pues, nietos, bisnietos, y la que ella eligió, ¿no? Porque en un país con el del que su hija se tuvo que huir, por ejemplo, porque estaba perseguida y se exilió a Edmonton, y ya para no volverse a ver, ¿no? Nunca más. Pero bueno, pues Sofía Casanova denunció las atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial y esto es este motivo que el ABC la censura, que también Serrano Suñer la censura, que ella sabe de esta censura y sigue mandando reportajes que son muy complicados de mandar. Y consigue que un periódico pequeñito en León se los publique. Pero, y entonces, y burlar un poco esa censura, aunque claro, ya el impacto es mucho menor que cuando salían en el ABC, como también es en general, ¿no? Entonces es una persona que, para que se imaginen la fuerza que tiene, ya la primera parte de su vida es España, la segunda es Polonia, y a día de hoy sus bisnietos hablan español, teniendo en cuenta que nunca han salido de Polonia y que la única persona de su familia que es gallega es Sofía Casanova, quiere decir que el resto es familia polaca, ¿no? Entonces, pues también es más que una señorita bien, pues Sofía Casanova te dicen los familiares que es una persona que, por ejemplo, consiguió que en la Segunda Guerra Mundial que no se muriera su familia de hambre, e incluso acoger a judíos, acoger también a soldados heridos de diferente bando, pues vendiendo la Gran Cruz de la Beneficencia que él había obtenido por su trabajo como enfermera en la Primera Guerra Mundial y por sus reportajes. Entonces vendió la Cruz de Brillantes en el mercado negro de Varsovia y su familia vivía eso, vamos, durante la guerra, ¿no? Pero esto lo hizo una persona que en aquel entonces tenía 80 y tantos años, era ciega y había perdido la vista, de hecho, bastante joven en la Revolución Rusa, cubriendo una contramanifestación blanca, pues tuvo la mala suerte de recibir un mal golpe y desde entonces pues prácticamente se quedó ciega, pero seguía escribiendo. Entonces, claro, hay otras estupendas reporteras como Martha Gellhorn, que la han visto con o sin Hemingway, porque muchas veces se dice que es la compañera de Hemingway, pero evidentemente su obra tiene un gran interés. Y muchas veces es completamente en solitario. Tina Modotti, si hablamos de fotoreporteras, que es Roda Atar, en la Guerra Civil española, que hay un libro maravilloso sobre todas las que eran, que por lo visto pues no sabemos, pero había 111 mujeres periodistas o corresponsales en la Guerra Civil española de diferentes nacionalidades
muy vinculadas a las brigadas internacionales y pues tienen un libro maravilloso de Bernardo Díaz Nosti, si les interesa el tema, que va siguiendo uno a una a esas 111, de las que solo son famosas, pues Gibraltar, evidentemente, Manzaguerjón, y hasta ahí llega el asunto, pero eran muchas más. Y venidas de Argentina, algunos, por cierto, aunque, o de lugares también bastante lejanos geográficamente, ¿no? Y entonces quería leer, que es importante un poco el contexto, en el caso de Sofía Casanova, y hemos compilado sus reportajes. Esto, como escribió durante tantos años reportajes, es como una especie de grandes éxitos de lo que hemos considerado el equipo de Frontera D, al que por suerte pertenezco, y la editorial de Un día de la Solana, pues hicimos un proyecto conjunto de estos libros que hoy en día salen un poco caros, pero hermoso, con portada de Carlos García Lix, y que se llama De Guerra a Revolución, y otros artículos, como guiño a también uno de los libros, que es una compilación de reportajes, ¿no?, de la propia Sofía. Y quería leerles dos fragmentos breves por su actualidad. Uno es sobre su entrevista con el atamán Petliura, que es el líder, ¿no?, militar en la guerra ruso-polaco-ucraniana, que aquí se conoce poco. Estamos situándonos en los años 1919, 1900, bueno, sí, en el caso del polaco que acaba más pronto, pero en el caso ucraniano se prolonga el asunto hasta el 23-24, que es cuando esa república ucraniana va a perder la independencia, ¿no? Primero la gana y luego pues la pierde frente al Ejército Rojo, a diferencia de Polonia, que en lo que los polacos llaman el milagro en el Vístula, pero pues o la batalla de Varsovia más técnicamente, pues contra todo pronóstico, la renacida Polonia, que había desaparecido del mapa, gana al Ejército Rojo muy debilitado también por la guerra civil, por la Primera Guerra Mundial y demás, ¿no? Y entonces zanja este conflicto como 4 años antes que Ucrania, ¿no? Y con una victoria frente a Ucrania, que se incorpora a la Unión Soviética y pierde su independencia, ¿no? Entonces, claro, hoy en día que suscita cierto interés Ucrania por la guerra, y lo único bueno que ha traído la guerra es este interés por la cultura ucraniana, que estaba muy olvidada por estos lares. Pues entonces este libro también es interesante porque ella en aquel momento está contándolo, ¿no? Y además lo cuenta para los lectores españoles, que también eran bastante ajenos a este mundo y lo resultaba exótico. Y sí, entonces este reportaje se llama Los hombres nuevos, ¿no? El atamán ucraniano Petliura II. Entramos en el despachito modesto y Petliura acercó un sillón a la gran mesa de trabajo, ocupando asiento frente a mí. Delgado, de flexibles movimientos, el tigre de Ucrania es de agradable presencia. En la cara tostada, de mejillas enjutas y frente rayada por profundas líneas, ábrense los ojos de un gris cambiante, vagos por momentos y penetrantes, altaneros, duros alguna vez. Hablaremos en ruso, mezclado de polaco, lo que me será más fácil que el francés, dijo, siempre sonriente el atamán, ofreciéndome su petaca abierta. No fumaré yo tampoco, añadió, cerrando la pitillera, al oír que no me tentó nunca el sabor del tabaco. Pero cediendo a mis palabras encendió un cigarrillo y tenues volutas de humo velaban el rostro fatigado del caudillo mientras hablaba. Y ahora es Petliura hablando, ¿no? El ideal rompe los hierros de la Ucrania y vence infatigablemente la violencia y el despotismo impuestos a los pueblos por sus opresores. Ucrania ha sufrido mucho. Los rusos ni nos dejaban hablar nuestra lengua, ni escribirla, ni aprenderla. Somos un pueblo de grandes agricultores. El 80% de la población lo forman campesinos apasionados de las tradiciones y enardecidos por la voz de sus poetas, que profetizan y cantan la libertad de la tierra ucraniana a través de los siglos. El grupo de la inteligencia, los instruidos, los profesionales han sostenido con la masa rural relación persistente que vigorizaba el ideal patrio. Europa no nos conoce, porque hemos estado metidos en el encasillado de Rusia meridional, Polonia y Austria,
pero somos un pueblo de 40 millones que no debería designarse con la nomenclatura de los pequeños pueblos, entre comillas, de la Entente. En el pasado, mi patria hizo los mayores sacrificios para defender a Europa de los mongoles, turcos y tártaros, y antes de que se constituyeran los reinos de Polonia y Rusia, ya teníamos el estado de Kiev, fundado por las tribus de eslavos orientales. Europa no nos conoce, ni nuestras industrias ni nuestras artes. La poesía nacional arrulla al niño en la cuna e inspira y abarca la gama entera musical. Es Dumka en las estepas y en las florestas y en las hondanadas, y es luz de sentimiento y de genio en Tchaikovsky, ucraniano de origen, aunque nacido en Rusia. Nos han considerado ahora durante las luchas y alternativas de la guerra como bolcheviques, y no hay mayor error que ese. Esto de Dumka es un término musical ucraniano, ¿no? Que es una canción popular que es lento, pero que también es lenta pero épica. Y volvemos a Pecliura. El principio de la libertad individual y el de la invulnerabilidad de la propiedad privada es de rigor entre nosotros. El sistema de propiedad en común que alguna vez ensayaron los habitantes de la parte izquierda de Ucrania, imitando a los rusos, pugna con la naturaleza del pueblo ucraniano que protesta contra tal sistema. Nuestro territorio es amplísimo y de una fertilidad inmensa. Nuestra frontera septentrional atraviesa las provincias rusas de Kursk y Voronezh. La oriental llega por el sur hasta Novachirkassk, provincia de los cosacos del Don. El territorio ucraniano hayase unido al Cáucaso por los distritos de Rostov y Taganrog. La semiisla de Crimea, al sur de Tauride, marca la línea fronteriza principal de Ucrania hacia el oeste, y en Besarabia nuestro territorio entra en contacto con Rumanía. Con un mapa podría enseñar a usted, mejor que con esta sucinta enumeración de lugares, la amplitud de nuestra tierra. Somos un pueblo geográficamente privilegiado. Tocamos el mar Caspio, dominamos el mar Negro. Odessa es nuestro. Hablaba lentamente en ruso el atamán Petliura, y ese idioma desbordante de medios tonos propicios a la incoherencia del soñador espíritu eslavo graduaba y contenía el íntimo ardor de las frases evocadoras. El caudillo fumaba, y viendo el humo desvanecerse sobre su cabeza, parecía perseguirlo con la mirada vaga y fija, alternativamente como preocupado de que desaparecieran irremisiblemente las nubecillas salidas de sus labios. Y así se queda la entrevista. Creo que lo más famoso del libro, que pueden también consultar por internet, es la entrevista a Trotsky, que es así, es un caso inédito porque no crean que era fácil que acceder hasta Trotsky y que le concediera una entrevista, pero bueno, pues solo para, como es largo, que ella explica también cómo consigue, ¿no?, este acceso al antro de las fieras, como lo llama el Instituto Smolny, que es el cuartel general bolchevique. Y entonces, antes en las diapositivas habrán visto también a Pepa, que es como el ama de cría de las hijas, otra gallega que Sofía, pues cuando volvió a España, pues para el nacimiento de su hija pequeña, sí, trabó mucha amistad con esta señora, con Josefa Martínez, así como familiarmente Pepa. Entonces a la vuelta se fue con ella a vivir todas estas increíbles aventuras y están enterradas juntas en el cementerio de Poznań. Y entonces, pues una breve pincelada de esta famosa entrevista a Trotsky. A ver. Repito mi demanda de ver a Trotsky, ministro de Negocios Extranjeros, que es el más interesante de los compañeros de Lenin. Y sin más requisitos nos entregan 2 pedacillos de papel timbrado con el número del piso y el número del cuarto donde el compañero Trotsky trabaja. Ruego que me indiquen el camino de aquel piso tercero y aquel número 67 y merezco la deferencia de la muchachita judía Sara Ivanovna de que nos conduzca a ella misma a los pisos altos. Son muchos los escalones y a cada uno que subimos aumentase el pánico de Pepa, que, aterrados los ojos, el mantillín caído sobre la frente, me dice en gallego cerrado: ¿a dónde me lleva, señora? Mira aquí que nos matan. A canalla está muy armada, a mí me tembla el pulso. Hago una pequeña elipsis y esto es lo que
en parte les cuenta Trotsky. Conozco España, es un hermoso país del que tengo buenos recuerdos, aunque la policía con de Gazón me trató mal. He visitado Madrid, Barcelona, Valencia. Mi amigo Pablo Iglesias estaba a la sazón en un sanatorio. Sentí dejar España. Nuestra política es la única que puede hacerse al presente. El mundo está hambriento de paz y nosotros tenemos la esperanza de que se haga no la paz aislada de Rusia, sino la general, la de todos los pueblos combatientes. Ahora mismo acabo de recibir un radiotelegrama de Chernín de conformidad con nuestra iniciativa de amnisticio y de gestiones pacifistas. No hemos de detenernos, ni mis compañeros ni yo, en el camino emprendido. Pero la actitud de las potencias de la Entente es inquietante, indiqué. Veló con los cansados párpados su aguda mirada a Trotsky y en vano esperé una respuesta o un comentario a mi frase. ¿Es simpático Trotsky? No es atractivo. Acentúa su tipo israelita la espesa melena revolucionaria que enmarca con negrura su rostro irregular y agudo. No se revela en él ni la voluntad ni la inteligencia. Nada, en fin, potencialmente fuerte. Podría pasar por un artista decadente y, sin embargo, yo creo que tiene un valor irreemplazable en la Rusia actual y que no son las circunstancias precarias las que dan relieve a una medianía, sino que es la personalidad de este hombre la que se impone a aquellas con actos de un plan político desconcertante y trascendental. Y muchas gracias por su... Ahora sería el turno de la poeta Natalia Fandes, Aldía Nile, que también conversará con el grupo de María Loinaz. María, lo único tener en cuenta el horario de la reunión del Zoom. Sí, gracias por el recordatorio. También para el Zoom nos viene bien el... Por eso, pero como lo pusimos hasta ahora y ya se han pasado 5 minutos. ¿Quieres que empecemos con el Zoom y luego mejor? Bueno, si pues está, quizás, si si no te importa, no, que no, disculpa no. Natalia, pues tenemos a Rima Murabi y a Mateo Barbatto, que nos cambiamos de latitud del este al Mediterráneo porque son personas muy vinculadas con Italia y traductores literarios, y bueno, en el caso de Mateo también poeta, y en el caso de Rima traductóloga. Entonces Mateo nos va a presentar una sorpresa y luego Rima ha preferido escoger a una escritora emergente mexicana, no a una autora tan reconocida, aunque tuvimos también incluso la idea de repetir con Emily Dickinson, porque hemos trabajado mucho en los talleres con su maravillosa poesía. Y entonces creo que van a ser 2 sorpresas. Aquí les tienen, a la izquierda Rima Murabi, a la derecha Mateo Barbatto. Muy buenas tardes. No sé si me oyen. No se escucha. ¿Pueden hablar, por favor? Sí. Sí, me oyen, exactamente. Estoy mal acostumbrada porque normalmente nos vemos al otro lado de la pantalla. Pues Mateo interviene desde Madrid mismo, pero en el caso de Rima está en Barcelona. Sí, parece que hay algún problemilla técnico. Ellos consideran que estamos todavía con el acto. No está saliendo el Sonido. sonido. Ajá. Bueno, les puedo decir que en el caso sí, de Mateo Barbatto, pues lleva afincado en España mucho tiempo. Esto ya creo que es un cambio. Y bueno, pues participa en antologías poéticas, escribe también. Perdona, ¿pueden hablar un poco? Y traduce. Ahí está. Vale. Y en el caso de Rima Murabi, pues es traductóloga por la Universidad de Pompeu Fabra y también es traductora entre varios mundos, ¿no? El italiano es una de sus lenguas nativas y luego pues también trabaja pues con español y es una persona que entre culturas, ¿no? Con un gran conocimiento también del mundo árabe.
Entonces, si podemos comenzar contigo, Rima. Sí, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. Hola, hola, bueno, soy Rima Murabi y bueno, antes que nada quería decir gracias a Amelia por esta oportunidad y también saludar a todos. Y bueno, la escritora que voy a presentar esta noche se llama Emalúa Ecantola. Es una escritora mexicana, transexual, es una escritora emergente, nació en 2000, así que es muy joven, pero en su vida ya ha ganado unos cuantos premios. Entre los premios ganados puedo mencionar el 16º Concurso Nacional de Expresión Literaria La Juventud y la Mar en 2016. En 2020 ganó el Premio Tiempos de Escritura y el Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura. Fue también becaria del programa Jóvenes Creadores del CONCA de 2022-2023. Y sus primeros poemas se publicaron en la revista online Círculo de Poesías, una revista mexicana, en 2020. El tema principal de su poética es la identidad de género, contado en primera persona, y el objetivo es informar sobre el proceso de transición de género. Yo he elegido a esta escritora porque personalmente me gustan mucho sus poemas, son muy profundos e íntimos. He tenido la oportunidad y el placer de conocerla y hablar con ella porque hemos estado trabajando en estos meses sobre un proyecto de traducción. Y quiero homenajearla esta noche porque pienso que tiene mucho talento y se lo merece. Me gustaría dedicarle este espacio pequeñito. Y bueno, el poema que voy a leer ahora se llama 8 Rafael. La última palabra se le deja a papá con mi nombre. Lo metí en su billetera para que lo tenga con él todo el tiempo, porque desde hace mucho no me pertenece. Sin cuerpo y sin nombre, en tierra un desconocido, dentro de una caja de zapatos. A la niña no, la niña vuela. Y bueno, este era el poema, no sé si tengo más tiempo, si puedo leer otro. Sí, por favor. Sí, vale. Bueno, este es el poema que he estado traduciendo y que se va a publicar en una revista online en septiembre. No puedo leer la traducción porque la revista me ha pedido que no se publique en otras formas, ¿sabes? Por otros medios. Así que solo voy a leer el poema original. El poema se titula Fotografía del Embés. Sin tener la lidia, aprieto los dientes y con mis ojos de rama seca miro fijamente a la cámara. Mi niña, dice la muerte, endereza la espalda. Con el dedo más ciego de su mano oprime el obturador. Mi tumba es esta fotografía, de truenos y nubarrones. En esta casa no hay puerta, se entra por los ojos. No hay luz eléctrica ni muebles. Hay silencio. Y una niña de piernas cruzadas dice que el anverso no existe. La fotografía no miente. A pesar del blanco y negro, algo en esos muros de carne huele a ramaje y humedad. La niña dice de nuevo que no existe el anverso. Yo, dice ella, no habito la casa. Yo soy la casa. Y bueno, esto es todo. Pues muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Mateo Barbato, pero luego en el turno de preguntas, lógicamente pueden dialogar contigo, Rima, o con Mateo, gracias a la parte web positiva de la tecnología. Pues antes os he podido presentar un poco mientras estábamos solucionando el sonido, así que Mateo, pues, explícanos la sorpresa que has preparado especialmente para hoy, para esta celebración del Día de la Mujer. Se oye mal, perdona, no sé si me has preguntado algo. Sí, es tu turno, Mateo. Vale, voy para allá. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo único. Pues es que como tenemos también más compañeros, con 5 minutos, 5, Vale, 7. sí, perfecto. Era solamente para saber. Muy bien. Pues yo había pensado presentar
Alda Merini, que es una escritora italiana muy famosa en mi país, pero no tanto aquí en España. Es verdad que ha sido traducida y se ha publicado su obra aquí en España, pero no me consta que ha tenido el mismo éxito que ha tenido en Italia en los años 90, por ejemplo. Y entonces, pues os comento un poquito. Es una autora clase 1931, ya fallecida en el 2009, muy famosa por lo que decía a finales del siglo pasado, como para los años 80-90, y que desde muy temprana edad empezó a escribir y fue publicada ya desde los 15 años, ¿no? En revistas de la época, muy, como muy apreciada también por autores tan importantes como Eugenio Montale o Salvatore Quasimodo, también escritores italianos súper importantes del siglo pasado. Y empezó a escribir, su primera obra en solitario salió en 1953, La presencia de Orfeo, así se titula en español también. Y curiosamente, y esto sí que es una anécdota, es en sus primeros intentos de matricularse en el instituto, en su adolescencia, pues no consiguió esa matrícula. Sin embargo, consiguió el premio honoris causa años más tarde, cosa que me ha llamado mucho la atención desde siempre, ¿no? Y bueno, desde los años 70 en adelante, muy prolífica, se dedicó esencialmente a la escritura, a pesar de que alternaba temporadas de calma a otra por las cosas. Me refiero a que sufría muy a menudo problemas mentales, tan es así que estuvo internada durante años, sobre todo en los años 60, en un hospital psiquiátrico. Y bueno, me parece muy llamativo esto, sobre todo cuando su vida, a pesar de que sufra tantos altibajos, se puede considerar como una vida normal, como cualquiera, porque tuvo hijos, fue una escritora famosa y prolífica y vivió más o menos una vida normal, quitando sus últimos años que, digamos así, sufrió bastante la pobreza. Voy a leeros algunos poemas, incluso traducidos si queréis, y el primero se titula Los poetas trabajan de noche. Los poetas trabajan de noche cuando el tiempo nos apremia sobre ellos, cuando calla el ruido de la multitud y finaliza la tortura de las horas. Los poetas trabajan en la oscuridad como los halcones nocturnos o los ruiseñores del dulcísimo canto, que temen ofender a Dios. Pero los poetas, en sus silencios, hacen más ruido que una dorada cúpula de estrellas. Os lo leo in italiano también. I poeti lavorano di notte quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio come falchi notturni o usignoli dal dolcissimo canto e temono di offendere il Dio. Ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. El siguiente se titula Hay noches que no ocurren nunca. Hay noches que no ocurren nunca y tú las buscas moviendo la boca. Después te imaginas sentada en el lugar de los dioses y no sabes decir dónde está el sacrilegio. Si en el repudio de la edad adulta
que nada perdona, o en el afán de ser inmortal para vivir infinitas esperanzas de noches che non occorren nunca. Ci sono notti che non accadono mai, ci sono notti che non accadono mai e tu le cerchi muovendo le labbra. Poi ti immagini seduto al posto degli dei e non sai dire dove stia il sacrilegio, se nel ripudio dell'età adulta che nulla perdona, o nella brama d'essere immortale per vivere infinite attese di notti che non accadono mai. Si os parece me quedo hasta aquí o queréis que siga. Pues No sé la verdad cuánto tiempo ha pasado. seguiríamos eternamente, pero os haremos preguntas al final y hay que dar paso a Natalia, es decir, a Linia. Perfecto. Muy bien. Pues Sí, algo bellísimo. un aplauso a todos. Y ahora pues Natalia Juanes y Dulce María Dolinas. Natalia que figura en el cartel con el seudónimo, ¿no?, de Alianía. Sí, buenas tardes. Bueno, yo no voy a hablar mucho de la vida de la persona a la que quiero homenajear porque solo quiero dar 3 pequeños brochazos y después que sea su palabra, ¿no?, la que hable. Y entrelazar un poco su palabra y la mía. Llegó a principios del siglo, en el invierno de 1902, y se fue a finales del siglo, en la primavera de 1996. Dulce María Loinaz es un caso único en la literatura cubana del siglo XX. Se le reconoce una nota distinta y aislada, una nueva sensibilidad que la distingue un poco del conjunto de figuras más significativas de la literatura cubana. Tiene membresías, en fin, presidenta de la Academia Cubana de la Lengua, miembro de la Real Academia Española, Premio Cervantes a sus 90 años, una lista innumerable de premios y no quiero que ocupen este tiempo. Anoche, a raíz del formato un poco que iba a tener lugar, pues me visitaron ella y un poema suyo. Y el porqué de su poesía me impregnó es porque se mueve entre esta realidad objetiva, acordada entre todos, y la realidad que está detrás, donde reside y se puede ver la belleza detrás de la no belleza. Tomé este librito de poemas escogidos y aunque no suelo leer los prólogos, porque si no conozco la obra de quienes la escriben, encontré estas palabras suyas sobre la expresión poética. Muy brevemente, necesito un poco de... Por favor. Gracias. Ahí. Estupendo. El otro. Genial, gracias. La poesía es tránsito. No es por sí misma un fin o una meta, sino solo el tránsito a la verdadera meta desconocida. Por la poesía damos el salto de la realidad visible a la invisible, del viaje alado y breve, capaz de salvar en su misma brevedad la distancia existente entre el mundo que nos rodea y el mundo que está más allá de nuestros 5 sentidos. Palabras suyas, la poesía debe llevar en sí misma una fuente generadora de energía, capaz de realizar alguna mutación, por mínima que sea. Poesía que deja al hombre donde está, ya no es poesía. Pues vamos
una presentación brevísima mía. Básicamente soy miembro, como vosotros, de la humanidad que formamos y bueno, y también de un pequeño grupo de investigación que se sirve de la energética milenaria y de vanguardia y también de la física clásica y de la física cuántica. Un poco conscientes de cada parte del todo como un todo indivisible. La única experiencia de mi relación en el mundo de las letras data de la edad preescolar, cuando anuncié a mi hermano muy contenta, ya sé escribir, y él con aire displicente me respondió, a ver, escribe zanahoria. Y bueno, la buena estrella hizo que la escribiera con todas sus letras, y desde entonces mi relación con las letras poéticas se manifiesta en la enciclopedia. Recientemente parece ir nadando con más fuerza por cauces que vienen uno con otro encadenándose en una realidad que nos trasciende, una realidad consustancial a nuestra psique y la materia de la que estamos hechos, como un todo indivisible. Y bueno, paso a enlazar algunos poemas, que es lo que realmente venía a compartir con vosotros. Enlazaré primero uno de Dulce María y después, modestamente, otro mío. Diálogo. Están cayendo las estrellas. ¿Qué estás diciendo, hermano? Son estrellas fugaces. Están cayendo estrellas. ¿Qué pensamiento extraño? ¿Cómo del cielo claro se desprenden estrellas? Pon tus manos abiertas para que en ellas caigan. ¿Qué estás diciendo, hermano? Son estrellas fugaces, ni caen ni se recogen. No importa. Pon las manos. Amigas, verdes, de seda y algodón, semitransparentes estelas de constelaciones y cúmulos. A ratos va y les mueve el viento a saludar, leves, graciosas. Su ternura se desplegó sin avisar. Ayer no estaban, tan pronto llegan, de indias, acacias y sauces. Poema 118. Poesía y amor piden paciencia. Amor es espera y sajadura. Poesía es sajadura y espera. Y los dos, una vigilia dolorosa por unas gotas de resina. Esa preciosa, aromática resina que solo cae muy lentamente. Mientras arriba el sol o la ventisca devora a la cabeza de los pies. Tal vez no lo acogemos, pero cada ahora mueve los hilos. Antes, ahora. Al noroeste vi cumbres cubiertas, en sombra, pesar los cielos. Presagia incertidumbres de un temporal, gris, aplomado por aguas de noviembre tras difuntos. Ayer nació mi hijo. Viajó de madrugada hasta mi regazo. Hoy cumple un día y 38 años. Anteanoche escuché tocar redondas las rítmicas horas. Un preludio andantino transitó su paso entre mi espacio mineral, abriendo antecámaras. Entre tanto, esta nepia. Al presagio abrió un blanco su iris. Dijo, tal vez sin voz, se anuncia una llegada sin tormentas, simplemente la vida. Y antes, de blancas las manos que asisten, palpaban ya el protector manto, el pelo. Ahora, en la hierba, junto a un castillo, un viento despeinaba el paso, al cuidado, mano amiga. Ayer, alcé la voz al costurero, un poco de anestesia entre esos puntos, nacido ya el retoño.
Oí la lluvia y los madroños de frutos jugosos. Yo soñaba en clasificar el bien y el mal, como los sabios clasifican las mariposas. Yo soñaba en clavar el bien y el mal en el oscuro terciopelo de una vitrina de cristal. Debajo de la mariposa blanca, un letrero que dijera el bien. Debajo de la mariposa negra, un letrero que dijera el mal. Pero la mariposa blanca no era el bien, ni la mariposa negra era el mal. Y entre mis dos mariposas volaban verdes, áureas, infinitas, todas las mariposas de la tierra. Era un esbozo conteniendo a todas. Sur place, en su lugar, conjuga sabiamente subsuelos y esferas celestes. La creación soñó un día semblante, mientras soñaba ser criatura de ensueño, esa estela ondulante, curva, de alfil el tallo, espiral de un ciprés el viento. Brisa, cuando ha escampado parece. Sin duda, su sí despliega, anida color, tiembla al roce. En su seno, uno adorna. Sondea aguas, conforta las veces más tristes. Sus gotas dobla y desata. Por último, poema 2. Yo dejo mi palabra en el aire, sin llaves y sin velos, porque ella no es un arca de codicia, ni una mujer coqueta que trata de parecer más hermosa de lo que es. Yo dejo mi palabra en el aire para que todos la vean, la palpen, la estrujen o la esperen. Nada hay en ella que no sea lo mismo, pero en ceñirla como cilicio y no como manto, pudiera estar toda mi fe. Es que lo lamento mucho, pero vamos a tener que seguir más que nada porque tiene una pues adelante, por favor. Rebosa su espíritu de bambú dorado, se afana aliada la glicinia en racimos. ¿Desde dónde? Solo tú irás hoy viviendo. Muchas gracias. Ahora tiene la voz y la palabra Leticia Vela Jiménez, que nos va a hablar de una de sus especialidades, como es la cultura japonesa, y de Murasaki Shikubu, que pronuncio fatal, pero nos va a contar, nos va a meter en el mundo apasionante de esta autora. Y así una breve anécdota, que hace unos años, no muy lejos de aquí, en el Centro Cultural Galileo, pues Leticia conocía un club de lectura. Sí, como un club literario. Sí, exactamente. Y entonces, la verdad es que me dio unos mejores momentos de mi vida, porque si bien como traductora tengo mucha experiencia, pues como escritora no tanto. Y el día de las escritoras les visitaban Almudena Grandes y Marta Sanz. Y no sé, quizás así la casualidad de que pudiera sumarme y estar, y pocos años además de que, poco tiempo antes de que Almudena Grandes dejara de estar con nosotras, pues pudiera estar con esas magas de la escena y de la palabra. Y bueno, pues adelante, Leticia. Aquel día también salió mencionada precisamente, Almudena Grandes también habló de esta gran autora. Y bueno, voy a saltar. Esta es la primera parte. Hay una segunda que viene a ocupar más o menos lo mismo. Y paralelamente publicó sus diarios mientras escribía. Pues eso, bueno, Amelia ya me ha presentado, con lo cual vamos a alargar un poco. Si yo os hablo un poco de la alta edad media japonesa del siglo XI, ¿qué se os viene a la cabeza? Los samuráis. ¿Samuráis? Los
sobre todo. Los Ronin también, puede ser. Ronin, que son samuráis sin Sí. amo. Ujú. ¿A quién me da más? ¿Quién me da más? Venga, ¿nada más? ¿No conocemos nada más? No sé. Seguro, haikus, Haikus, geishas. geishas, Mm, Pues kabuki, no sé si... kabuki, muy bien. Vale, pues nada de eso existía en el siglo XI. Efectivamente fue algo que floreció posteriormente. No se puede comprender ni a Murasaki Shikibu ni la novela de Genji sin entender un poquito la era Heian, que empezó en el siglo VIII, finalizó en el XI. Fue un periodo en el que se cultivaron la aristocracia japonesa, por supuesto las clases bajas vivían completamente al margen, la nobleza buscaba casi patológicamente la belleza, el refinamiento, la hermosura. Y florecieron las artes, pero no solamente las pinturas, sino también la poesía, era la novela. De hecho, uno de los, por lo que es tan conocida Genji como Monogatari, sobre todo en Oriente, y se está introduciendo ya cada vez más en Occidente, es porque se considera la primera novela del mundo y la escribió una cortesana japonesa en el siglo XI. O sea, yo creo que si hay que hablar de un libro, de una novela, escrito de una mujer, es de esta gran pionera que pues basó su novela en la figura del príncipe Genji. Es un noble japonés seguramente de la dinastía Fujiwara, igual que la propia Shikibu. Shikibu era una noble de segunda división, pero pertenecía aún así al clan Fujiwara, que era el clan dominante en Japón. Al emperador le decían, sí, tú mandas, pero bueno, o sea, como pasaba un poco aquí también en la Edad Media, que la figura del rey al final, en comparación con los nobles, no era nada. Entonces, el príncipe Genji se caracteriza sobre todo porque es un conquistador, pero es un conquistador no al estilo de Don Juan, que abandona, sino que él, ninguna de las amantes con las que rompe, por supuesto tiene mujer y tropecientas concubinas, porque en aquel entonces no había límite, como sí hubo posteriormente, pues las protege, las lleva a vivir a palacio, no corta ninguna conexión. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos con un total de unos 50 personajes principales, entre ellos la mayoría son mujeres y todas tienen voz. Murasaki le da voz, sentimiento y expresión a todas ellas. Y es por eso que es muy, muy interesante, porque, bueno, en la novela, si la leéis, vais a encontrar pasajes y cosas que nos chocan hoy en día. Yo creo que a la propia Murasaki a veces no, digamos que no es que no apruebe, pero sí narra con mucho, distanciamiento cosas que nosotros nos llevaríamos a las manos a la cabeza. O sea, es decir, ni disculpa, pero tampoco, endulza pues algunas fatalidades que comete Genji y que lo precipitan un poco, pues, tomó una fase de esplendor, luego volvió a caer, luego volvió a subir. Y al final, pues como la escritora también estaba muy influida por el budismo, pues digamos que hay una parte en la que ya se rompe la rueda y bueno, es la muerte de Genji. Poco después de que mueras, es la mujer que más amó en su vida, que se llamaba curiosamente Murasaki. No sabemos si... voy a leer el principio de Genji, que igual os suena de algo. Os resulta familiar alguna cosita. Vaya, no he señalado adecuadamente... pues sí. El primer capítulo se llama El pabellón de las Paulonias, Kiritsugu. En la corte de cierto emperador, cuyo nombre y año en que subió al trono omitiré, vivía una dama que, sin pertenecer a los rangos superiores de la nobleza, había cautivado a su señor hasta el extremo de convertirse en su favorita indiscutida. Como es natural, su posición de privilegio en el corazón del soberano le ganó muy pronto la enemistad y el desprecio de otras damas de mayor categoría, que le reprochaban haber hecho añicos esas aspiraciones y sueños de poder de que ninguna dama de la corte confesara nunca, aunque casi todas las tengan. No le mostraban más simpatía a sus antiguas compañeras de rangos inferiores, pues al verla por encima de ellas se sentían profundamente humilladas. Yo, por lo poquito que sé de la biografía de Murasaki, es posible que haya un pequeño reflejo de ella aquí, porque era una persona que en sus diarios
ya comenta que la ven como una excéntrica. Por ejemplo, una curiosidad, para que una novela fuera considerada novela, culta, etc., debía estar escrita en chino. Los únicos de la corte que solían hablar chino eran los hombres. Pero Murasaki sí conoce chino. Es como si nosotros en la actualidad lo comparásemos con ser un gran conocedor de la Roma o de la Grecia antigua. Pues ella, pudiendo haber elegido escribir en chino, elige escribir en japonés, en los que se llaman idiomas kana, los caracteres kana. Con lo cual su obra se hizo mucho más accesible, es decir, es una novela escrita por una mujer para que la lean también mujeres. Y el hecho de que ella, por ejemplo, sepa chino, que sea culta, que pues que al final se gane el favor del emperador, porque cuando empieza a escribir el Genji estaban todos ahí con, uy, qué salseo, uy, que no sé qué, va a salir otro capítulo, uy. Esto seguro que hace referencia a tal, pues le hace ganar el favor del emperador de la corte. Efectivamente ella, digamos que asciende gracias a su talento literario, pero nunca deja de ser un poquito, pues esa persona un poquito huraña, marcada también por su creencia en la decadencia del momento, que de hecho efectivamente cuando ella escribe esta novela el periodo Heian está en decadencia, y bueno, y es muy interesante. También, o sea, yo veo una novela muy ingeniosa, además muy divertida. Además ella tiene una rivalidad con Sei Shonagon, no sé si la conocéis el libro de Almohada, hay una película y pues eso, pues un personaje especialmente malaje que de esta novela pues se llama Shonagon. O sea, a mí me parece maravilloso encontrarme pues este ingenio ya como tan fresco, tan actual en una novela pues bueno, que hace muchísimo que se escribió. Y nada, como curiosidad a lo mejor leeros un pasajito cortito de su diario, porque además hay un detalle que me llama la atención. El día 26 concluyó la confección de las bolitas aromáticas y su majestad las repartió entre sus mujeres. Todas las que habían tomado parte en la tarea se reunieron para la ocasión. Al regresar a mi aposento desde los de la emperatriz, miré en el interior del Saisho no Kimi, tengo el japonés un poquito oxidado, no sé lo que es, y vi que estaba durmiendo la siesta con la cabeza recostada sobre su caja escritorio. Las mujeres escribían, sí señor, y no sé, creo que en la Edad Media española las mujeres tenían que hacerse una especie de artificio rarísimo. Aquí no, aquí había círculos literarios. En Japón, en el siglo XI. Parece mentira, ¿verdad? Pues nada, pues eso era todo lo que quería compartir con vosotros. Lo que le comentaba la compañera, que no me puedo quedar a su presentación ni a las preguntas, lo siento mucho, se ha alargado un pelín. Sí. Y tengo una perrita en casa que necesita que no sale desde las 3 de la tarde y tiene que estar ya la pobre un poquito desesperada. Que ha sido un placer estar con vosotros y espero vernos muchas veces más, porque además no conocía este espacio, así que muchísimas gracias a Amelia, muchísimas gracias a la librería y nada, es un placer haber estado aquí. Y ahora pues last but not least tenemos tenemos así como de cierre final a Nicole Katarzyna Hanas, que nos va a sumergir en el universo Szymborska, la premio Nobel polaca Wisława Szymborska, la poeta amante del jazz y de los collages, y de la que Woody Allen dice que tiene mejor sentido del humor que él mismo. Lo único que necesito es el PowerPoint. Que había... Exactamente, el otro PowerPoint. Sí, ha preparado más una presentación muy concienzuda. Bueno, voy empezando. Pues he escogido a una compatriota mía, Wisława Szymborska, que yo también soy polaca. Y bueno, pues ella nació el 2 de julio del 1923 cerca de Poznań, en Polonia, y falleció el 1 de febrero del 2012 en Cracovia. Ella fue poeta, ensayista y traductora y ganó el premio Nobel, como bien ha comentado Amelia, en el 96. Después de terminar la educación secundaria, trabajó en el ferrocarril y después ingresó en la Universidad Jagiellonica para estudiar
los estudios de lengua polaca y sociología, lo único que no terminó por problemas económicos. De todos modos, en sus años universitarios fue cuando comenzó a escribir, porque participaba en periódicos y revistas de la universidad y también era allí secretaria, ilustradora. También escribió su primer poema en el suplemento literario del diario Dziennik Polski en marzo de 1945. También en una revista en la que entró en 1953, Vida Literaria, tenía una pequeña columna crítica. Y finalmente ya su primer poemario apareció en 1952, aunque se debería haber publicado antes. Lo que pasa es que no pasó la censura porque se alejó bastante de lo que es el pensamiento socialista de aquella época. Y bueno, también la he escogido porque pertenece al grupo de autores polacos más traducidos y ha sido traducido a 42 idiomas. Y bueno, la he escogido porque me gusta mucho, básicamente. Lo poquito que he leído, no he leído demasiado, pero me siento como muy identificada con sus letras y considero que hace del polaco un idioma sencillo, aunque no lo sea. Es crea bastantes imágenes con sus poemas, no enrevesa mucho el idioma y se entiende perfectamente lo que está diciendo, aunque sean poemas de hace 70 años. Puedes ver la imagen perfectamente de lo que está describiendo. Y además, ahora bueno, de lo que me he informado, ya anteriormente se había hecho que cantantes polacos habían introducido versos suyos y de otros autores en la música, pero ahora una cantante polaca bastante conocida pues ha cantado ha hecho una canción con el poema que voy a recitar y bueno, me parece algo muy, muy positivo, que veo que se está haciendo mucho ahora en Polonia con Ewa Marczyk también, por ejemplo, porque así los jóvenes pues que sí que la gente estudia y le gusta mucho leer, pero tengo mi prima de 4 años que le encanta cantar esta canción y me parece muy bonito porque es un poema de una mujer, el poema que se publicó hace 70 años y lo canta y le parece maravilloso y me parece pues muy bonito este movimiento y el poema pues me parece muy bonito. Lo dejo en original, así que lo voy a recitar, intentaré que no se me vaya a lo que es la melodía de la canción, pero bueno, sería, el título es Nic dwa razy, que significa nada 2 veces. También me gusta mucho que aparte de hablar de sentimientos e imágenes, considero que hay un toque filosófico, porque habla de que nada se repite 2 veces, en la misma noche, la misma mirada, entonces te hace como pensar que hay que vivir el momento y disfrutar de lo que estás viviendo, aunque vaya a pasar, que todo va a pasar, pero hay que vivirlo y tenerlo en cuenta. Entonces es, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma 2 podobnych nocy, 2 tych samych pocałunków, 2 jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu Ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, spółownięci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak 2 kropy czystej wody. Y bueno, lo que sería el verso de la segunda columna hace parte del estribillo en la canción que comento, porque lo ha alargado la cantante. Y bueno, pues traduzco aunque sea esa parte que dice: ayer, cuando alguien dijo tu nombre en alto ante mí,
me sentí como si una rosa entrara por una ventana abierta. Y bueno, ya está, sería todo. Muchas gracias. Y bueno, la traducción, es muy bello, al final en el susurrante polaco, pero si nos podías leer también la traducción. ¿O? Bueno, no la tengo y realmente no he buscado ni me ha dado tiempo a hacerlo yo. No sé si está a mano en internet, la verdad. Sí, no lo he mirado. sí, ahora la merece la pena. Las dos gotas de agua. Sí. Sí, es que no he tenido mucho tiempo para investigarlo. Digo, bueno, lo dejo en polaco. Pues mira, a ver. Sí, claro, con las botas de agua evidentemente salen más cosas, pero... Y bueno, es precioso. Sí, la canción también es bellísima. Aquí está. Bueno, me parece curioso que la cantante, su nombre artístico al revés es mi apellido. Me parece curioso, sí. Bueno, pues se está abriendo con un poquito de longitud, como el tiempo vuela y apremia. Si quieren, aquí la tengo. Aquí está, sí, efectivamente. Bueno, gracias, no sé qué prefieres. Aquí tenemos la traducción de Abel Murcia Soriano y Gerardo Beltrán, que también son poetas, como ocurre con entre traductores también, pues es su versión de este bello poema de Disuas Simborskan. Pues sería, nada dos veces. Nada sucede dos veces ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa, ¿cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas, pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes cual dos gotas de agua pura. Sí, pues si quieren hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia, tenemos para los supervivientes tenemos un vinito esperándoles y quizás a lo mejor es un buen momento de... Pero bueno, si alguien quiere hacer preguntas a nuestros invitados del mundo virtual, es su momento. A Rima Murabi y a Mateo Barbato. Y en ese Rima que te hemos dejado hablar poco, si quieres añadir algo sobre, por ejemplo, hemos hablado también de que era interesante conocer la situación de las mujeres en el mundo de las artes, de la literatura, ¿no? Que no es tan frecuente. O sea, ¿cómo es el día a día de una traductora, si nos quieres contar? De una mujer traductora, que en esas quizás somos mayoría. Bueno, creo que quizás hoy en día, comparado con hace un tiempo, es más fácil, pero también más difícil. Creo que en el mundo de la traducción, como en cualquier otro tipo de trabajo, como, no sé, la posición de las mujeres ha avanzado mucho, ¿sabes? Así que hoy en día como hay un equilibrio entre hombres y mujeres y es fácil encontrar trabajo gracias a internet. Hay como muchos encargos que es como muy fácil, puedes trabajar con empresas de todo el mundo, así que esto lo facilita mucho. Pero es también verdad que al mismo tiempo con el desarrollo de toda esta nueva tecnología, es también verdad que el trabajo de traducción en sí quizás se haya reducido un poco. Pero no sé, no soy una traductora mujer y no
No sé. Pues muchas gracias por tu aportación. ¿Alguna pregunta para Rima, Mateo, Nicole, Anna y Emma? Perdóname. Con esto no contábamos. Estas son las meigas que están convocadas en el 8M. Pues yo creo que podríamos, si les parece, pasar al vino y agradecer mucho a todos los participantes y asistentes. Y querían, hablando de la fecha que celebramos, el Día de la Mujer, la verdad es que una compañera traductora, Rita da Costa, ha escrito en un Trujamán, que es pues, algo muy prestigioso en la profesión, que quería leerles una pequeñita... un pequeño fragmento en el que reflexiona sobre este asunto de ser mujer, autónoma, trabajadora y demás, ¿no? Que además está trayendo mucha cola porque está teniendo muchas lecturas. Está escrito especialmente para el día de mañana, ¿no? Aunque se ha publicado también con antelación, pero parece que el día de mañana nos colapsamos con tanta información sobre el asunto que casi pues, es una buena idea esto de anticiparlo y que haya días de las mujeres, ¿no? Dice, sí, lo titula Lobas como nosotras. Dice, feminismo y maternidad son dos conceptos indisociables para mí. Por algo soy hija de una mujer que tuvo la osadía de divorciarse en los años 70 y criar sola a 2 hijas plantando cara al machismo más recalcitrante. Por el camino hubo de renunciar a lujos como la vocación, y no siempre estuvo tan presente como hubiésemos querido porque no le quedaba otra que trabajar a destajo. A cambio nos inculcó un feminismo nada teórico. Yo he tenido la suerte de ejercer un oficio no solo vocacional, se refiere a traducir literariamente, ¿no? Como muchos de nosotros, sino que me ha permitido crear a mis hijos como he querido, dedicándoles tiempo y energía, disfrutándolos, mientras a mi alrededor una legión de mujeres se veía obligada a delegar esos cuidados. También me ha permitido disponer de un cuarto propio, físico y mental, en el que refugiarme cuando la maternidad se volvía una losa y soñaba con estrangular a Tinky Winky. Reivindico con orgullo esta forma de crianza, aunque soy dolorosamente consciente de que me ha costado oportunidades, independencia económica e incluso cotizaciones de cara a una futura y cada vez más hipotética jubilación. Además, ahora que tengo a los hijos poco menos que criados, toca ocuparse de los mayores, de nuevo a costa de mis horas de trabajo. Si traducir es ante todo un ejercicio de empatía, la habilidad de ponerse en la piel del otro y volver a armar su historia con distintos mimbres para lograr el milagro alquímico de una historia que es y no es la misma, esos cuidados son un aprendizaje continuo que me ha hecho mejor traductora. Sin embargo, resulta inevitable vincular la progresiva feminización de este oficio con las expectativas y roles de una sociedad patriarcal. Qué fácil nos resulta permanecer en segundo plano, renunciar al protagonismo de la autoría, encarnar a otros sin que el propio ego se revele hasta ahogar la voz ajena. Esa ductilidad, que es la esencia misma de la buena traducción, es también el veneno que nos condena a la invisibilidad, que nos hace dudar de nuestra valía y nos vuelve vulnerables a la hora de reivindicar mejores condiciones de trabajo, abocándonos a un enquistamiento de la precarización. Hay una paradoja. Lo que nos hace buenas traductoras nos hace también pésimas negociadoras. Estos días ha sido noticia que la gala de los Goyas, Sigourney Weaver mencionó en términos elogiosos a María Lluïsa Solà, actriz que la dobla al español. Una mujer alaba a otra por su trabajo en la sombra y mi corazoncito de traductora se ablanda por momentos. Si una de las etapas más luminosas de mi vida ha sido la maternidad, entre los hallazgos de ese tiempo brilla con luz propia el de la solidaridad femenina, el empoderamiento mutuo de unas mujeres que decidieron abandonar la cueva recién paridas, doloridas y sumidas en la perplejidad, para compartir vivencias, dudas y conocimientos, para dar valor a todo eso que hacemos en la sombra. Ahora que, gracias al esfuerzo y el empeño de tantas, los cambios introducidos en la ley de enjuiciamiento civil abren la puerta a la legitimación de asociaciones como Hace Traductores para ejercer la negociación colectiva en nombre de las trabajadoras autónomas del arte y la cultura, va siendo hora de que sumemos fuerzas y aullemos a la luna con una sola voz.
menos llorar, más facturar. ¡Au! Y entonces casi con este toque cómico y lleno de referencias a la actualidad de Rita Lacosta, que es también una compañera traductora del italiano-español, pues ya pasamos a la parte del vino, si les parece. Venga, gracias. Del vino y de algún picoteo, si no les parece.